¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Uniendo Caminos a través de CLD-TV. Y bueno, comenzamos este primer bloque de la mano de ¿Sabías qué? Junto a Walter Noda, a quien ya le damos las buenas noches y la bienvenida. Sí, precisamente algo que gustó muchísimo por las repercusiones que hemos tenido, aparte, como ya siempre lo menciono, ¿no? En mi trabajo me da la posibilidad de estar conversando con distintas personas y han quedado muy conformes, les ha traído muchos recuerdos con respecto a eso. Y bueno, y nos quedó en el tintero precisamente algo de lo que habíamos mencionado anteriormente. Nos quedó presentar, por ejemplo, lo que era la revista El Rojo Vivo, el tema de esa revista que salía los martes, una revista policial, que encaraba todos estos problemas, ¿no? Yo me imagino en este momento lo que mundialmente se está viviendo, no solo acá en el Uruguay, sino mundialmente el tema de la delincuencia y todo eso. Creo que la revista en aquel momento salía, por ejemplo, como ya digo, los martes, ¿no? Hoy, para completar todo ese panorama, tendría que salir todos los días, por todo lo que se oye, ¿no? Por todo lo que se ve. Esa es una de las etapas. Es una revista que distribuía Enrique Rodríguez Pichirica, precisamente era, inclusive en algún momento salió una foto de él, en la parte de atrás de la revista, que su hijo Julio precisamente tiene esa revista, ¿no? Pichirica, estamos hablando del mismo que andaba en el carro sí, anduvo en el carro, anduvo en un anticiclo, todo eso, ¿no? Y bueno, en una ocasión que muchos ven una parte un poco triste de lo que era todo esto, cuando Luis Valleverre le regaló un caballo pinto. Era una lástima porque lo castigaba mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, son temas realmente que no vienen al caso. Lo cierto es que era uno de los distribuidores en aquel momento de ese tipo de revistas, como el caso del Al Rojo Vivo, Mundo Uruguayo, revistas de moda y todo eso. Era prácticamente un representante. Y era una revista de esa particular que hacía mención al principio, ¿se dedicaba a las sociales en general? O... No, era el tema policial. Sí, descubrir todo, inclusive los títulos que ustedes aprecian en la revista, se van a dar cuenta que son títulos fuertes, por ejemplo, de crímenes y asesinatos y todas estas cosas. De manera que, bueno, eso lleva a que se lograra una revista que llamaba la atención y, bueno, era muy leída, realmente tenía mucha popularidad en aquel momento. De manera que Y a continuación vamos a mostrar una revista, por ejemplo, que nos quedó también en el tintero cuando mostramos los Playlad y todas estas cosas, una revista muy prohibida. Es una revista realmente muy prohibida. En aquel momento, por ejemplo, el cliente venía con ese tipo de revista verde, podemos decir así, disimulada en un diario o disimulada, por ejemplo, dentro de otra revista, la ponía debajo del brazo y esperaba que la persona que había atendiéndose, cambiando revista, esto pasaba en el Salón River, acá con mi hermano, ¿no? En aquellos años, esperaba que se retirara para entonces ahí disimuladamente ponerse a mirar ese tipo de revistas que se canjeaban, como si fuera una revista de aventura o algo de eso, ¿no? Entonces pasaban cosas un poco, diremos, irrisorias en lo que tiene que ver con todo eso, porque era como un tabú. Hoy prácticamente lo vemos en cualquier televisión de repente, ¿no? En esos programas bastante picantes, pero era como un tabú, entonces se escondía a la persona. Lo mismo sucedía, Alejandro, con el tema de los preservativos, por ejemplo. Hoy claro, una venta libre y al lado de la caja de la que cobra, sí, están ahí a la orden, ¿no? Las películas prohibidas también. Las películas ni hablar. Yo recuerdo que deseábamos tener 18 años, hoy se nos fueron volando esos 18 años, pero en aquel momento, para poder ver precisamente los martes, que Amadito daba las películas verdes, ¿no? Franja verde, prohibida para menores de 18 años. Pero lo que veíamos en aquel momento, y nos tocó o nos toca vivir ahora, realmente creemos que eran y esas revistas eran, como ya dijimos, descomisadas, diremos así, a los barcos coreanos que venían con revistas francesas o de otros países, y eran descomisadas por los marineros en la aduana. Y de ahí entonces se pasaba a lo que era la parte de ellos mismos distribuirla después en distintos lugares, y era cuando nosotros, los de afuera, íbamos realmente a surtirnos de ese tipo de revistas que eran pedidas, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, por ejemplo, Alejandro, que viene al caso. En mi época de escolar, yo recuerdo que un niño le dijo al oído la palabra del preservativo, ¿no? Vamos a decir la palabra condón, le dijo a una niña. Esa niña le cuenta
a un amigo, ese niño va y le cuenta a la maestra, toca la campanilla a la maestra, lo ponen en penitencia el niño en la dirección por haber utilizado esa palabra. Eso no termina ahí, se termina el recreo, entramos todos a la clase, por supuesto, la maestra continúa con su programa de la clase, el niño continúa en penitencia. En el momento que vamos a copiar los deberes, la maestra se ve que estaba haciendo la nota para mandarle a los padres. Entonces, cuando se termina de hacer eso, le pregunta a cualquiera de los niños, dice, ¿alguien pasa cerca de la casa de este chico? Fulano que estaba en penitencia, ¿no? Y bueno, más de uno por anotarse un punto, levantaron el mano, sí, yo conozco al padre, yo voy a jugar con él, yo paso, yo vivo cerca y qué sé yo. Entonces ella llama a la maestra a un niño para que lleve esa nota. Y para asegurarse de que el niño no la lea en el camino, le dice, así dobladita como te la voy a dar, se la lleva a los padres. Bueno, va la nota allí, se termina la clase, se toca la campanilla, se van los chiquilines, la maestra llama al niño a la clase que todavía continuaba en penitencia y continúa corrigiendo los deberes mientras el niño está copiando los deberes que tenía que hacer, ¿no? Aparte vamos a decir, de los rezongos que llevó. ¿Está? Por ahí, terminé señorita los deberes, ¿me puedo ir? Vamos a ver, continúa ahí sentado. Al rato, cuando se le antojó la maestra, le dijo, bueno, sí, ahora sí se puede ir. Y mañana se viene con el padre o con la madre, si no, no entra a clase. Perfecto. Llega el niño a la clase, es de imaginarse, ¿no? Papá, mañana quiere que la maestra vaya a clase. ¿Qué habrás hecho para que me cite contigo a la clase? Y bueno, no hice nada, de repente dice el niño, pero ¿cómo que no hiciste nada? Y si llegó otro compañerito con una nota diciendo que va a hablar sobre la conducta tuya mañana. Bueno, llega el otro día, le abren cancha a los amigos porque va con el padre a enfrentar a la maestra. Él se queda fuera de la clase y el padre adentro. El tema pasa por ahí. En todo lo que llega a todo esa penitencia y todo eso, por utilizar una palabra que viene al caso, ¿no? Lo que queremos mostrar ahora a continuación, ya que hemos dejado y cumplido con el tema de la revista, son las lámparas, las lámparas a querosén que se utilizaban antes. En cierto modo, el no haber luz, por ejemplo, la luz acá a Libertad llegó y fue el Molino Méndez el que tuvo la primera oportunidad de tener la luz, allá por 1931, pero generalizada, vamos a decir, para que llegue a los hogares y se alumbraran algunas calles, estamos hablando prácticamente del año 40 o 41. ¿No? Antes de eso se utilizaban este tipo de lámparas que nosotros vamos a ver en actividad, vamos a mostrar cómo se prendía una lámpara de esa, el humo que echaba, cómo había que regularla, eso lo vamos a ver si Dios quiere y lo vamos a estar viendo entonces en el momento que estemos presentando la lámpara. Estamos mostrando, como habíamos comentado hace momento, el tema de estas lámparas a mecha, en la cual se utilizaba, esta por ejemplo, se corría hacia arriba, lo que ustedes están viendo acá, y se desviaba la parte donde después se podía encender de ese lado. Esta otra tenía un sistema distinto. Generalmente este tipo de farol se utilizaba para andar en el patio, en el tambo o en algunos lugares así. Este otro tipo de lámpara se le saca el tubo, como ustedes pueden apreciar, tiene la mecha, y bueno, vamos a no usar encendedor, vamos a ir a lo que es la antigua de antes, y se ponía el aparato. Como humaba mucho, generalmente se bajaba la mechita, entonces el humo era menos, pero ustedes se imaginan lo que alumbraría una cosa de esta, ¿no? Era la que se utilizaba cuando ya se iban a acostar o de repente, y tenía algo para enganchar en la parte de atrás, como ustedes pueden ver, y se enganchaba en algún clavito, en alguna cosa, pero también eran de mesas de luz y todo esto. Esta es la forma, si ustedes levantaban mucho la mecha, el humo que hacía era, y esto era lo que muchas veces nos llegaba a nosotros cuando no tuvimos luz en mucho tiempo, pero bajando la mecha usted tenía una luz tenue, pero algo alumbraba, ¿no? De manera que, y luego se sacaba nuevamente el tubo, se le daba un soplido y a dormir. Quería mencionarle también el tema de los candados. Como ustedes pueden apreciar, están viendo un candado que al lado de una moneda de 10 pesos prácticamente el candado es casi como la moneda, pero a la vez están viendo también un candado en la cual
casi tan alto como una botellita de Coca-Cola o de refresco de aquella época, ¿no? Vamos a hablar de las planchas a carbón. La plancha a carbón, o como lo dice, utilizaba carbón, ¿no? Entonces la persona, antes de planchar, tenía que salir afuera, amacarla con la mano, de tal manera que la aventaba el viento, ¿no? La plancha, para que agarrara fuego, por eso tenía las respiraciones al costado y todo esto. Y esta otra plancha que estamos viendo también es una plancha a primus, se calentaba con primus, no directamente arriba del fuego, sino que se calentaba, por ejemplo, se prendía el primus, se ponía una chapa arriba y ahí recineaba la plancha. Eso era el tema de lo que era la parte de lo que se tenía en aquel momento. ¿Dónde se utilizaba más ese tipo de plancha? ¿En la ciudad o en la campaña? Yo creo que sí, o sea, se utilizó con más tiempo en la campaña, porque la luz demoró más en llegar, ¿no? Por ejemplo, acá cuando teníamos un poco de luz, allá por los años 40, 41, al 61 demoró unos años más, ¿no? para solicitar a UTE la luz. Pero mucha gente lo usó porque tampoco no todo el mundo podía poner luz eléctrica, de manera que tenían que seguir utilizando ese tipo de plancha. También van a ver lo que era una plancha moderna, dentro de todo, a comparación de lo que era una plancha de ese estilo, ¿no? Esta plancha se ponía, como habíamos mencionado, sobre un primus, pero no directamente en la boquilla. Había que poner una chapa antes y entonces se calentaba ahí arriba de lo que era eso. O arriba una plancha de cocina, de las cocinas a leñas como de antes. Ya ven ustedes, y lo que pesa esta plancha, que debe andar alrededor del 1,5 kilos por lo menos, que no es tan grande tampoco. Eso era lo que se utilizaba antiguamente, lógicamente cuando no había luz. Y después se siguió utilizando también porque, bueno, en la campaña y la gente le agarraba la plática y le tenía un poco de miedo a las planchas eléctricas. Y vamos a ver también a continuación algo que también para los chicos que observen, los autitos de lata. Acá le estamos mostrando, por ejemplo, los autitos de lata que se utilizaban y bueno, que era lo que había en aquel entonces. Van a ver 2 o 3 modelos de autitos de lata de mi colección personal, que me gusta mucho ese tipo de menudencia, ¿no? Y a la vez unos autos ya con otra tecnología, pero no autos modernos tampoco, eran cachillas, pero no armado con el tema de chapa ni todo esto, ¿no? Creemos que eso es una de las cosas que es lindo apreciar, que les va a traer muchos recuerdos. Van a ver un autito que yo les voy a mostrar de chapa, cuando ahora, por ejemplo, bueno, se pone al volante, diremos el muñequito, que sería el chofer o lo que sea. Ahora van a observar ustedes este autito en la cual se muestra pintado, pintado la persona que iba manejando, se veía la parte de frente, los costados y la parte de atrás, como que todo era la misma persona. Lo van a ver ahora de lo que vamos a mostrar. Bueno, recién habíamos hablado también de lo que eran los autitos de lata. Observen que estos autos son todos de lata, inclusive las gomas son como macizas. Esto es lata también. Esto es lo que yo le mencionaba con respecto a lo que tenía la persona dibujada. Ustedes lo ven acá en el costado y a la vez lo ven al frente, la misma persona, ¿no? Pero todo dibujado de tal manera, es un auto muy antiguo. Estos se vendían en distintos lugares, principalmente en la farmacia, aunque no quieran creer. Acá René Reyes nomás, que tenía la farmacia ahí frente a la UTU, bueno, tenía este tipo de autitos y eran muy coleccionables, es decir, la gente los quería y eran fuertes también realmente. Cerrando un poquito este primer tema, vamos a mostrar una revista de London París, bueno, la cantidad de juguetes que en aquel entonces también, estamos hablando de los años 40 o quizás más. London París se inauguró en el año 1908 y cerró allá a finales del año 80, muy cerca del año 90, de manera que, bueno, van a también poder apreciar algo de eso, de lo que vendía entonces una casa tan completa como era London París. Vamos a hacer un paréntesis, Walter. En el tercer bloque, ¿qué vamos a estar mostrando en el tercer bloque? Bueno, precisamente en el tercer bloque vamos a mostrar también algunas cosas muy lindas, por ejemplo, unos prismáticos. Vamos a mostrar un prismático moderno y a la vez un prismático muy antiguo, inclusive estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver una máquina de foto antigua y otra moderna, es decir, no muy moderna, pero dentro de la antigua va a ser moderna. También vamos a ver y hablar de una bayoneta.
en la cual en algún momento creo que hace una cantidad de programas y capaz que un par de años la mostramos también, pero vamos a explicar esa bayoneta Remington que se utilizó en la Revolución de 1904 y cómo llegó al Uruguay, antes que el gobierno la adaptara, ¿no? Y por último, bueno, vamos a ver una máquina, diremos, familiar, de fideo, para, por supuesto, fabricar fideo en su domicilio, en la casa, y a la vez una máquina muy antigua, de allá por 1900 también, que se utilizaba para este tipo de faena, ¿no? Cabe mencionar, y quería no olvidarme precisamente, de lo que nosotros mencionábamos hoy con el tema de las revistas, en cierto modo, no olvidarnos de Arcesio, por ejemplo, Arcesio Muní, que tenía siempre esa cantidad de canillitas, bueno, y con el secretario que era Ramito. También no debemos olvidarnos, por ejemplo, de lo que a veces uno menciona, la Casa Aguirre, que distribuía también un lote de revistas. Hoy por hoy está, por ejemplo, bueno, voy a mencionar estas casas, el caso del Papaíto, el caso del Pato, allá en la esquina de la Parada. También tenemos el Jitu, que bueno, si bien ya casi no está en el kiosco antiguo, pero está un poquito más corrido ahí, muy modernizado también. De manera que eso es lo que vamos a hablar en la segunda parte, si Dios quiere. Perfecto, ya volvemos.